¿Qué tal? Bienvenidos a Relatos Macabros. El día de hoy tenemos como título Risas y Juegos. Don Víctor, de primera mano, se asustó muy fuerte por la impresión y lo espeluznante del momento, pero luego se acostumbró a convivir con ellos. De verdad que esta historia nos pone literal los pelos de punta por el enigmático suceso ocurrido a don Víctor, un masculino pasado de la 7ª década de edad. Pues bien, don Víctor, ya retirado de su trabajo de toda la vida, nos comenta con cierta inquietud al empezar a narrar lo que vivió durante un buen tiempo en su labor. Fue de los primeros trabajadores que daban limpieza a lo que en ese entonces transformaron lo que hoy se conoce como Centro Histórico de Villahermosa. Pero nos aclara nuestro personaje, que primero la gente comenzó a llamar como zona remodelada, para luego, en un concurso radiofónico de la XEBA, con doña Hilda del Rosario, se le dio el nombre de Zona Luz, por aquello de la suficiente iluminación en todos los sectores. Ahora, de manera rimbombante y políticamente, se le bautizó como Barrio Mágico, después de hacer esa remembranza de un ciclo de transformación de este lugar. Don Víctor comienza diciendo que dábamos mantenimiento a esta parte de la ciudad, habiendo otros compañeros, pero poco a poco se retiraron, unos por la edad, otros por enfermedad, y hay quienes también pidieron su cambio a otra área laboral. Las cosas transcurrieron casi normal, porque siendo él una persona muy responsable, cumplía con su encargo y horarios de trabajo, pero como la zona remodelada registraba mucha afluencia de personas, unos a trabajar, otros a comprar, y también de su mayoría acuden a pasear y disfrutar del movimiento comercial. Debido a la marcada afluencia de personas por diferentes motivos a esta parte de la ciudad, mi trabajo era barrer y levantar la basura que quedaba en las calles peatonales, para que así se vieran mejor y lucieran los adoquines. Por eso es que yo, afirma don Víctor, aunque mi entrada era a las 8:30, mejor me levantaba temprano, y de mi casa a mi centro de labores llegaba en ocasiones a las 5:30 de la mañana, o a veces un poquito antes, pero siempre en el rango de lo más temprano, de tal manera que si yo iniciaba muy temprano, muchas veces todavía estaba oscuro. Así terminaba yo mi zona más rápido. El porqué de llegar temprano, afirma nuestro entrevistado, porque así podía barrer y levantar la basura con mayor facilidad, antes que empezaran a llegar empleados y trabajadores de los comercios, ya ni se diga de los clientes potenciales. Para muchos era de madrugada, a la hora que comenzaba yo a trabajar, pero para mí era normal y agradable anticiparme a todo, para que cuando se registre la afluencia de personas, ya mi supervisor podía checar mi zona en perfectas condiciones y aspecto de limpieza. Una de tantas madrugadas limpiaba por las calles peatonales de Lerdo, Sáenz y hasta Aldama, cuando escuché risas de niños. Todo eso me extrañó porque a esa hora no era posible que estuvieran presentes menores de edad. Hice como que no me importaban esas risas, y con el guiño del ojo podía ver hacia algunas partes y al mismo tiempo barriendo. De pronto, antes de llegar a la esquina de Lerdo y Aldama, escuché de nuevo esas risas de niños, y ahí fue donde pude ver en una esquina la cara de un niño asomarse.
hacia donde yo estaba. Creí que era una falsa visión de mi parte, por levantarme temprano, pero no fue así, porque en la otra esquina del Lerdo con Juárez, del lado del banco, también ahí se asomaban 3 niñas, que reían muy fuerte, de tal manera que con los movimientos del barrido fui caminando rumbo a esa aparición de las caritas de los niños, pero al llegar al punto no había nadie. Esas risas se volvieron a escuchar de nuevo, pero ahora de nuevo en la esquina de Aldama con Lerdo. Para tratar de llegar al fondo y saber qué sucedía, poco a poco volví a hacer el movimiento del barrido, que además sí lo hacía realmente, pero al llegar a esa zona de la aparición no encontré nada ni a nadie. Fue entonces que tomé mucho aire y me senté en una banca metálica, solo por un momento, mientras planeaba cómo llegar al fondo de esa situación. Mirando por debajo de mi sombrero, a la ancha pude observar que esos niños seguían asomándose en la esquina. Eran niños, ninguna niña, todos niños. Sin interrumpir mi trabajo, tomé de nuevo mi escoba y mi carrito metálico con un tanque en medio con depósito y volví a las calles que me faltaba por limpiar. Los niños siguieron en este juego del esconde-esconde. Al principio sí tuve el temor de algo siniestro, pues nunca me había sucedido algo parecido. No dije nada en mi casa hasta buscar y encontrar las causas de esas apariciones. Al día siguiente le metí velocidad a mi chamba. Dejaba bien limpio para así darle más tiempo por si se registraban esas apariciones. Y así fue. De 1 hora de estar barriendo y recogiendo basura, tomé mi carrito y me coloqué de nuevo en inicio de Sáenz. A como avanzaba hacia Lerdo, a cierta distancia alcancé a ver a estos niños, asomados en la esquina. Me miraban y a la vez reían un poco más fuerte en el tono. Así pasó este segundo día. Ellos aparecían y se trasladaban a otras esquinas, como si quisieran jugar conmigo. Después de varios meses de esta situación, no me atreví a contarle a mis compañeros, por temor a que lo tomaran de broma y se burlaran de mí, o me pusieran un apodo y claro, me faltarían al respeto, y entonces habrían problemas. Pero un día de esos, cuando en ocasiones después de concluir nuestras jornadas, nos reunimos para probar nuestros alimentos, fue cuando otro compañero omitió su nombre por razones obvias. Hizo el comentario de las apariciones de esos niños, sus juegos y risas. Nadie tuvo explicación alguna y nos quedamos mudos por instantes. Yo tampoco dije nada, quedé calladito. Después del primer comentario vinieron 2 más y ellos tuvieron la coincidencia de que eran fallas visuales por las desveladas. Yo mejor me guardé mi experiencia. Al paso del tiempo, en plática de familia, que por cierto es muy numerosa, asegura don Víctor, llegó el tema entre uno de mis hijos que también laboraba en limpia, pero él por su juventud no creyó en esas apariciones ni juegos de los niños en esa zona tan importante. Por eso a muchísimos años de aquella evidencia me atrevo a contarla, pues todo ya es moderno y quizá ya no existan esas cosas insólitas. Hay personas que dicen saber de este tipo de fenómenos paranormales y creen que es apariciones, le llaman energía residual, porque es tanta la presencia de personas en un solo sector que esas energías se concentran y van quedando en el lugar. Además, se conjugan con las de los jóvenes y adultos.
también la cantidad de seres humanos que ahí caminan o se entretienen en el comercio. Nada tiene que ver con personas fallecidas en el área, pues solo son energías que muchas veces se fortalecen con casas viejas, abandonadas, en ruinas y sin esperanza de ser rescatadas por sus dueños. Hoy en día la zona remodelada, la zona luz, también llamada centro histórico, hoy ya tiene otro nombre como barrio mágico. Aunque sigue siendo igual, nada ha cambiado, solo de nombre, pero eso no lo exime de no registrar esas energías residuales, porque las viejas casonas de la antigua Villahermosa han aumentado en su abandono y ruinas. ¿Usted ya vio algo así? Como don Víctor se ha quedado en esta zona de la capital hasta altas horas de la madrugada. Le gustaría tener un encuentro con estas energías residuales que ríen, juegan, esconde y se le aparece en cada esquina, o ya nadie más la ve ni escucha. Les esperamos en el siguiente relato macabro, en Relatos Macabros Tabasco MX. Muchas gracias. Suscríbanse, comenten y compartan nuestras historias de relatos macabros. Créditos. Escrito y dirigido por Juan René Colorado Sosa. Imagen y realización por Juan René Colorado Gutiérrez. Voz y efectos especiales por Antonio Colorado Martínez.